Decíamos al principio del culto lo importante que es servir al Señor soportando pruebas. No somos de aquellos que, como reflexionábamos en la palabra de Dios en otro momento, que rápidamente están dispuestos a decir sí a todo. Yo veo en su comportamiento están diciendo un no. Aquí hay un tipo de refrán en España que seguramente habéis escuchado, que dice que a veces tenemos arrancadas de caballo andaluz y paradas de burro manchego. Y es que a veces estamos dispuestos a sí, y luego de pronto el frenazo y ¿qué pasa, verdad? Bueno, claro que va a haber pruebas, claro que va a haber dificultades. Y el apóstol Pablo da una enseñanza que creo que es muy importante para todos aquellos que queremos servir al Señor. Es decir, para los cristianos de verdad. Porque un cristiano que no quiere servir al Señor es muy difícil de entenderlo. Será cristiano cuando se vive en Cristo. Tenemos a Cristo como Señor cuando somos siervos del Señor. Si no servimos, no podemos tener a Cristo como Señor. Nos estamos inventando cosas. Y yo creo que como cristianos tenemos que ser genuinos y escuchar en este caso, escuchemos juntos lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios y que también, inspirado por el Señor, este texto nos llega a nosotros. Estamos en el capítulo 12, versículos 6 al 13. Sin embargo, decía el apóstol Pablo, está hablando de diferentes situaciones y habla de cómo muchas veces a él se le tenía en menos, pero dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que mire u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? ¿Qué le fue dado? Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que no repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Es muy interesante este pasaje que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Tiene como cierta ironía en parte y está dando pues una enseñanza ahí, porque él, por un lado, veía que no le valoraban, estaba entregando su vida para el bien de la iglesia y la iglesia estaba despistada con otras cosas. Y al final él dice, bueno, es que yo podría gloriarme, pero ¿qué voy a decir de mí mismo? Voy a ir presumiendo, que la gente vea lo que yo soy. Y es interesante cómo termina, porque hace ver que en realidad él es una persona con problemas, como los demás, con sus debilidades, pero que lo importante es que sea Cristo quien guíe. Y al final él mismo está diciendo a la iglesia que esta iglesia no está valorando, y esa es la diferencia de esta iglesia con respecto a otras, que tenía ahí a una persona entregada para servir en aquello que necesitaban. Decía en el versículo 13 que hemos terminado con él, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. En eso. Es decir, que
que no me habéis tenido que estar ahí sosteniéndome, no habéis tenido que estar ahí de alguna forma aguantando todo lo que yo tenía que deciros, os he dejado andar, os he dejado caminar, pero al final dice, perdonadme este agravio, porque no tenía que haber sido así. También vosotros tenéis que estar dispuestos a pasar por problemas, por dificultades y a no creeros mejores que otros. A veces nos creemos mejores que otros, ¿sí o no? A veces incluso como iglesia. Y es importante que entendamos que no es la forma. Que una iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios para servirle. Y para servirle a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las caídas. Hay personas que van buscando iglesias a ver cuál es la iglesia mejor, donde no hay ningún problema. Había escuchado eso, ¿no? Yo quiero ir a una iglesia que no haya problemas. ¿Por qué ir a una iglesia allí de problemas? Y ya sabéis qué se le suele decir a esa persona. ¿Qué se le suele decir? Que cuando encuentre la iglesia perfecta, ¿qué pasará? Que va a dejar de serlo porque va a entrar él. Porque en definitiva no hay iglesias perfectas. Cristo es perfecto y la iglesia está llamada a crecer en Él. Cuando Jesús hablaba de esto, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Es lo que dice Juan 16:33. La palabra de Dios nos muestra que claro que un cristiano tiene problemas. En el mundo tendréis aflicción. Estás buscando servir a Cristo sin problemas, sin dificultades, como que estás en una balsa de aceite. Eso es porque no estás sirviendo a Cristo. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo decía esto. Claro que hay aflicciones, pero lo bueno, la satisfacción, lo que nos anima, es que en Jesús siempre hay victoria. En Él somos más que vencedores. Yo he vencido al mundo. Vemos esto en un ejemplo que el apóstol Pablo nos manifiesta. Y en una relación que tiene con el Señor, que no es algo que le ocurra al apóstol Pablo nada más, sino que lo vemos en los Salmos y lo vemos en otros personajes bíblicos, el Señor le muestra, mira, ya sé que tienes problemas. Porque Pablo estaba diciendo, de alguna forma, que le quitara al Señor la dificultad que tenía, que no sabemos muy bien qué era. Hay quienes dicen que seguramente era una enfermedad de ceguera, apoyan en algunas cosas. Y Pablo se pone delante del Señor hablando de esto, que era lo primero que me gustaría resaltar. El aguijón de la carne, o en la carne. Tenía un aguijón, es decir, un pincho que le dolía. Y quería que el Señor se lo quitara, que le sanara de esa dificultad. Pues claro que el Señor quiere quitarnos los aguijones. Claro que el Señor quiere sanarnos y que no tengamos ningún problema. Pero el Señor también quiere que estemos con Él a pesar de los problemas y en medio de los problemas. Y que no dependamos de que nuestra vida sea sin problemas, sino de que nuestra vida esté sujeta al Señor en medio de los problemas. Que es diferente. A veces el diablo, y vamos a ver aquí que efectivamente ese aguijón era como un mensajero de Satanás. El diablo trae ciertos problemas para desviarnos. Y tenemos que ser sabios para no darle al enemigo momentos en los cuales pueda usar nuestra vida y arrastrarnos y distanciarnos de Dios. Las rosas tienen espinas, ¿o no? Aunque hay algunas que venden por ahí que parecen un pincho como una aceituna, todo liso, pero eso no es lo normal. Lo normal es que las rosas tengan espinas. La vida tiene problemas. La felicidad sin dificultad no existe, no se hablaría de felicidad. La felicidad implica victoria, pero victoria sobre los problemas, sobre las dificultades. La vida de un cristiano tiene que estar enfocada no en el problema, sino en Cristo.
¿Recordáis aquello que lo hemos escuchado en diferentes momentos? Creo que eran unas palabras de Guillermo Cari, cuando constantemente las personas se quejaban diciéndole a Dios lo grande que era su problema. Es que para servirte, los problemas que tenemos y el problema que tengo, Señor, y quítame el problema. Y al final alguien siente lo que le dice el Señor. Dice, mira, deja de decirle al Señor lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es Dios. Y enfoca tu vida, no en el problema, sino en Dios. A veces Dios tiene que recordarnos ciertas cosas. Yo creo que la pandemia, el COVID-19, a partir del año 19, 20, 21, con todo lo que trajo, fue como un tipo de aviso. ¿Qué creéis? ¿Que todos los proyectos van de maravilla porque vosotros lo habéis hecho todo muy bien? Ahora se para todo. ¿Y ahora qué? ¡Ay, Señor! ¡Ay, tal! No, porque aquí tendremos aflicciones. A mí en el tiempo del COVID se me quedó una secuela. No sé si lo sabéis, no sé si alguno a lo mejor lo sabe. Una cosa extraña. Un aguijón, que para mí no es aguijón, por lo menos en este momento. Y es un soplo que tengo en el oído. Yo tengo ahí un soplo constante. ¿No se fuera un altavoz así puesto? Bueno, al principio, cuando fui al otorrino, que me pasa esto, que tengo aquí un soplo, que no me deja dormir, ¿qué tal? Me dijo, me hicieron todos los exámenes, me dijeron, pues eso es algo celular, difícilmente se te va a quitar. Hay personas que les pasa y cogen depresiones muy fuertes cuando son capaces de vivir con esa molestia constante. Y es difícil. El estrés lo pone peor. Así que, hermanos, no portaros bien conmigo. Que el soplo no sea más grande y que sea llevadero. Pero yo podría estar diciendo, hay que ver el soplo, hay que ver el soplo. Yo me he olvidado del soplo y está ahí. Ya no existe. Está, pero no existe. ¿Por qué? Porque yo no me he enfocado en eso. Yo no podía estar diciendo hay que ver el problema que tengo, hay que ver el problema. Porque al final hago de mi vida un problema. Es que tengo 1000 bendiciones, muchas cosas buenas para centrar mi vida en algo donde yo no tengo que centrarlo. Y si Dios no quiere quitar algo, por algo será. Y el apóstol Pablo experimentó eso. Que tenía que aprender a sujetarse al Señor en medio de los problemas. De hecho, cuando Pablo estaba hablando con el Señor, le hablaba y le exponía lo que pasaba con ese aguijón, él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues voy a gloriar en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Pablo estaba hablando de lo que de alguna forma también podría ser un aguijón para muchos de nosotros. No es que nos gocemos en las debilidades, sino que nos gocemos en la victoria que Dios da sobre los problemas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, decía Pablo, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ese gozo no es, ay, que tengo un dolor de muela, qué gozo. No. El gozo es ver cómo Dios te fortalece, cómo Dios te saca a pesar de las dificultades. Y es interesante que ese aguijón que es dado, según hemos leído, como un mensajero de Satanás para abofetear al apóstol Pablo, cuando él lo pone delante de Dios, le hace ver la importancia que tiene el hecho de confiar en Él a pesar de los problemas. A veces hay aguijones que Dios no nos va a quitar. Yo tengo ahí el soplo. Yo a nadie digo nada. A nadie digo nada. Yo estoy comiendo. Es que ya no está, yo ya no lo oigo. Si me callo y tal y pongo, aquí está. ¿Y qué? Pues ahí se queda. Dice, me gozaré en debilidades. Somos débiles. Pablo nos está recordando y le está recordando a una iglesia que se había olvidado de lo que significaba ser humilde
y servía al Señor a pesar de las pruebas y de los problemas, y que se enfrascaba enfocándose en que si fulanito era más que el otro, en que peleándose entre ellos. Y el apóstol Pablo, mira, yo podría venir de una forma delante de vosotros distinta, pero me gozo en las debilidades. Aprender de esto. ¿Hay alguien aquí que en un momento dado no tenga debilidades? ¿Hay alguien que sea perfecto? ¿Hay aquí un super cristiano que sea el que esté por encima de todos? La debilidad siempre va a formar parte de nosotros. Por eso necesitamos a Cristo, que nos fortalece. Algunos podían decirle a Pablo, mira, el que decía, ¿recordáis Filipenses 4:13? ¿Qué dice Filipenses 4:13? A ver, lo que se lo sepan de memoria. En alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Anda, Pablo, tú no dices que todo lo puedo en Cristo, tienes un aguijón. No te lo ha quitado el Señor. A veces los cristianos nos pueden decir eso. Tú no dices que en Cristo todo lo puede. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cómo has caído en esto? No, somos débiles. Y Pablo aprendió eso y lo compartió con la iglesia. Me gozo incluso en las debilidades. Porque mira, aunque te creas ser fuerte, aunque sea de hierro, te vas a oxidar. Va a haber problemas, va a haber dificultades. Tenemos debilidades y necesitamos a Dios en medio de nosotros. Dice, me gozo en persecuciones. Pablo era perseguido por los judíos por ser cristiano y por los cristianos porque no se fiaban de si realmente había dejado de ser el que perseguía ante a los cristianos. Pero en las persecuciones también me gozo. Comparto a Cristo, me fortalezco en Él. A Él le tiraban piedras y Él con las piedras edificaba. No las volvía a tirar a ellos. Como a veces hacemos nosotros, tiene una piedra, te vas a enterrar. Las utilizaba para edificar, para bendecir. En afrentas, me gozo en afrentas. ¿Qué es una afrenta? Una afrenta podemos decir que es un tipo de insulto. Una calumnia, hablar mal de alguien. ¿Alguna vez ha hablado mal de vosotros alguna persona? Sí, ¿no? ¿Alguna vez habéis hablado mal vosotros de alguna persona? Pues entonces sí, al final vemos que está ahí la cosa. Pues claro, decimos, sí, lo que han dicho de mí. Pues claro, sí. Es que al final es una pescadilla que se muerde la cola. Y por eso nosotros en ese aspecto tenemos que ser diferentes. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Jesús decía, a bendecir incluso a aquellos que nos maldicen. Pero en ese sentido en el que la palabra de Dios nos enseña. Claro que en el mundo pasamos por muchas afrentas. Nos insultan. Intentan deshonrarnos, quitarnos o ponernos mal nombre, o avergonzarnos, o traer aquello que sea una mala reputación. Si fulanito, mira lo que pasó. ¿Cuántas veces no le decían a Jesús, pero tú cómo andas con esos? Claro, porque tú eres uno como ellos y son pecadores. Y estás con estas personas, con estas mujeres. Pastor, ten cuidado. ¿Cuántas veces no me han dicho eso? Esa persona que ha venido a la iglesia la conozco yo. ¿Y? Tú no sabes lo que eres, lo que era, lo que hizo, Pero ha venido buscando al Señor. ¿Qué tienes? Qué importante es, en medio de las afrentas, incluso presentar a Cristo con humildad. Nos equivocamos, fallamos, pero el Señor trae restauración a nuestras vidas. En los mismos colegios los niños se insultan constantemente, ¿sí o no? Cuando los niños se están desarrollando, cuando uno es más gordito o está en los huesos, se empiezan a meter con ellos. Si es de otro país. Yo me acuerdo en mi preadolescencia que esa palabra en mi tiempo no existía, eras un niño y luego tenía la edad del pavo que duraba un tiempo pero rápidamente se tenía que quitar.
Yo me acuerdo que en el colegio había unos que me tomaron manía, como lo que suele ocurrir. Claro, yo cuando me estaba desarrollando, fíjate que ha pasado unos años, ¿no? Esas cosas quedan. Yo era muy delgadito, yo estaba en los huesos. Y claro, con 12 años más o menos, 11, 12 años, pues yo había pegado el estirón. Tenía unas piernas muy largas y muy delgadito. Y los niños me llamaban pata de ganso. ¡Es pata de ganso! Claro, eso te lo dicen delante de los demás, tú te miras y Loli se ríe. Pues, pero es verdad, estas cosas a los niños les afectan. Y a veces se convierte en ese bullying que a veces uno se quiere retirar, es que me tratan mal, es que no sé qué. Bueno, pasan los niños, pasan los mayores, pasan de diferentes formas. Qué bueno es en medio de todo eso sujetarnos al Señor y bendecir a esas personas y buscar la aprobación de Dios en medio de ello y ver que Dios nos ve como su propio tesoro, como lo mejor. Y eso lo tienen que saber los chavales, los niños y todos nosotros. Que pasamos por diferentes momentos, que van a haber afrentas, pero nosotros en Cristo nos sujetamos y nos gozamos la victoria que Él nos da. Claro que nos vamos a gozar en las necesidades. ¿Quién no pasa por necesidad? Todos pasamos por necesidades diversas. Y a veces se nos olvida que tenemos que aprender a andar con el maná. ¿Os acordáis qué era el maná? La provisión de Dios. Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros pedimos, siempre que sea lo mejor para nuestras vidas. Pero la cuestión es cuando acumulamos maná. ¿Sabéis lo que pasaba con el maná? Cuando se daba para un día y se intentaba acumular para otro, se podría, no servía. Cuando no dependemos de Dios, lo que tenemos pierde valor al final. No es la casa que tú tengas, no es el dinero que tú tengas, no son los coches, no es el proyecto de estudios que tú llegues a tener, si eso no está sujeto a Cristo. Si no entendemos que tenemos necesidad de Él y eso lo ponemos a su servicio. Cuando eso es así, entonces nos damos cuenta como Dios obra en medio de nosotros y somos fuertes. Y en definitiva una casa, en definitiva lo que yo tengo, cuando lo vivo conforme a la dependencia de Dios y a la provisión de Dios, se convierte en un palacio, se convierte en lo mejor y podemos tener mucho, tener poco. Y en eso es en lo que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque se nos olvida el contexto de esas palabras donde Pablo está diciendo, me está costando, estoy pasando por necesidad. He vivido con mucha abundancia y ahora estoy en necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en esas situaciones, tenga lo que tenga, me pase lo que me pase, si estoy andando conforme a lo que Dios quiere, será parte de un camino en el que Dios me va a fortalecer para llevar mi vida a la meta y a lo mejor. El aguijón de la carne puede suponer muchas de estas cosas y otras que no hemos mencionado, pero en todas ellas podemos gozarnos cuando vemos que dependemos de Dios y Dios nos fortalece y nos da victoria. Recuerdo a un chico, un joven, en una iglesia, era la primera iglesia bautista que había en Alicante. Un día estaba hablando con él, una visita que le hice a su casa para hablar de diferentes cosas. Era un chico comprometido con la iglesia, un chico que servía al Señor, un chico que daba un gran testimonio, pero un chico que tenía un cáncer terminal. Y él sabía que su vida no dependía de un cáncer o del tiempo que iba a estar aquí, porque su vida era para la eternidad, tenía vida eterna en Cristo. Y él me decía, Juan Manuel, mira, yo he aprendido a vivir con esto y a buscar las fuerzas del Señor cada día. Y el Señor me ha fortalecido. Era un chico comprometido con su iglesia, a pesar de todo ello y con todo ello, y en medio de todo ello dando testimonio de su fe en el Señor. Efectivamente, las palabras
del Señor Jesús dadas al apóstol Pablo en esa relación, en esa búsqueda, cuando él decía, tres veces te he rogado que quites ese problema de mí, pero tú me has dicho, bástate mi gracia. Aprendió a hacerse fuerte en Cristo. Yo creo que es lo que nos toca, vivir dependiendo de Dios, y eso que nos toca es lo mejor, porque lo demás vamos a darnos cuenta que tendrá un sentido muy, muy diferente. No voy a seguir mucho más, solamente comentar la importancia que tiene el hecho de ganar las victorias en Cristo, en Él. A veces queremos destacar, pero deja que Cristo destaque en tu vida. El rey David se puso delante de un gigante y Dios le dio victoria sobre el gigante. Habrá otros gigantes. Hubo otros muchos gigantes que se levantarían al rey David. Y él tuvo que aprender a luchar. Pero sabía que Cristo iba, el Mesías en aquel tiempo, que decíamos que significa la palabra Cristo, el Hijo de Dios, el enviado, que Dios mismo, que el Espíritu Santo, que iba a estar dando fuerzas en cada situación. Recuerdo una vez, y ya que hoy he hablado un poco de mí, voy a hablar un poco más, luego decir que compartan mis testimonios, y yo hablo mucho de mí. Ya estaba más crecidito, ya no era tan adolescente. Y hubo un tiempo, pues nos gustaba juntarnos los chicos para buscar chicas jóvenes y guapas y adolescentes también, y nos íbamos a presumir. Yo me peinaba mi flequillo, un flequillo precioso. Las chicas, bueno, un día estábamos allí varios y unas chicas que íbamos detrás de ellas tirándole, ¿sabéis lo de tirarle los tejos? Eso viene de la prehistoria. Ustedes sabéis que los hombres, cuando querían ligar en la prehistoria, esto se ha descubierto, le tiraban piedras a las mujeres, pues se dan cuenta. Y eso era tirarle los tejos. Fíjate si las cosas han ido evolucionando, ¿eh? Menos mal. Las cosas han ido evolucionando. Bueno, pues estábamos intentando tirarle los tejos a unas chicas que estaban allí. Y había yo algunas que tal, y había una chica que especialmente me gustaba y que se estaban metiendo con ella. Yo fui muy valiente y fui y le dije a uno de ellos que quería sobresalir delante mía, y dije, ¿a ti qué te pasa? Y no sé qué, y me cogió del cuello y bueno, y empezamos a pelear. Yo todavía no era creyente, ¿eh? Nos empezamos a pelear allí delante a ver quién era más machote. El chico me partió el labio, pero yo le pegué un puñetazo que lo dejé atontado. Todo mío a mí, ha ganado, lo dejó hecho polvo y se ha ido corriendo. Y yo, ay, qué bien, ¿no? Y creciendo. Pero lo que yo no sabía es que después iban a surgir otros muchos gigantes. No podemos depender de lo que nosotros hagamos simplemente. Tenemos que buscar a Dios en nuestras vidas. Depender de sus victorias, porque Él siempre nos va a dar lo mejor. Tenemos que servir al Señor en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Una vida sin pruebas no existe. Y las pruebas también son momentos para crecer. Como dice también, y no nos da tiempo de meditar en ello, y de hecho que estoy terminando ya termino, tenemos que ser colaboradores para edificar en la iglesia. Dice la Biblia que somos ladrillos vivos en ese edificio que es la misma iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el cuerpo. Y tenemos que estar dispuestos a ser fieles en medio de las pruebas y decirle a este mundo que hay un Dios que es real, que se mueve, que nosotros somos débiles, pero que nos podemos mostrar debilidad porque tenemos a un Dios que nos da poder. Tenemos a un Dios que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados, que le hemos aceptado y en Él tenemos vida eterna. Así que, hermanos, concluyo y me gustaría que leyéramos este texto todos juntos, que lo hagamos nuestro, que sea también una convicción en nosotros. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo,
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe puesta en el Señor. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle y vamos a darle a Él toda la gloria, porque Él tiene mucho para seguir haciendo en medio de nosotros.